Buenos días a todas y a todos. Comenzamos la jornada de hoy con José María Rey Benayas. Cuando quieras puedes ponerte en el atril. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares y su actividad investigadora está enfocada hacia la restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas. El título de su charla es Diseño de agroecosistemas biodiversos y funcionales. Cuando quieras, José María. Gracias, Encarna. Buenos días a todos y a todas. Gracias a los organizadores, a la Oficina Técnica del Mar Menor por invitarme a presentar sobre esto, que va a ser un mini resumen. ¿Me llega? Sí. De acuerdo, gracias. Un mini resumen de un libro sobre la temática que he publicado hace poco y hablaré sobre cómo integrar la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas, en los paisajes agrícolas, que es parte del problema, no el único, que enfrenta la cuenca del Mar Menor. Bien, todos estamos de acuerdo en que la humanidad enfrenta el reto de conciliar la alimentación y la biodiversidad. A diferencia de otros bienes, pues todos los humanos comemos, o sea que todos somos consumidores de alimentos. Obviamente necesitamos la agricultura y la ganadería. También es cierto que la agricultura y la ganadería, sobre todo las industriales, son con diferencia la principal causa de impacto ambiental, tanto directo como indirecto, en el planeta. Y a este escenario se le une otra realidad, y es que se están produciendo alimentos en exceso. Aproximadamente un tercio de los alimentos son perdidos o desperdiciados desde la cosecha en pie hasta las neveras de nuestras casas, por lo que en buena medida el impacto ambiental está siendo gratuito. Hay muchos trabajos recientes científicos que indican cómo podría mantenerse incluso esta producción en exceso global que existe en la actualidad con menos tierra. Es decir, también se puede separar tierra agrícola para recuperar ecosistemas originales. Bueno, el problema es muy complejo, lo he tenido que resumir en dos ideas, pero veremos cómo hay soluciones para todo esto. Va a ser una charla en positivo. Bien, existen lo que denominamos 4 arquetipos principales de la interacción entre la producción agrícola o la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Estos arquetipos se distinguen por el balance entre la producción y la biodiversidad. Obviamente los agroecosistemas industriales pues, son los que tienen más producción por unidad de área, pero generalmente disminuyen los niveles de biodiversidad. En el otro lado, las denominadas fortalezas de la conservación, donde se trata de conservar la naturaleza original, pues obviamente excluye muchas formas de producción agrícola. Lo que a nadie le interesa son los ecosistemas degradados, aquellos que desde el punto de vista agronómico ni son productivos ni conservan biodiversidad, sino que causan huella ecológica. Y hay un cuarto arquetipo que es aquí denominamos los paisajes agroecológicos, pero que, bueno, en general se refieren a estos agroecosistemas con las denominadas prácticas agrícolas sostenibles, que son capaces de producir y conservar ciertos niveles de biodiversidad en los paisajes. Bien, en un paisaje hipotético, estos 4 arquetipos se distribuyen de una manera muy diferente, muy heterogénea. En un caso extremo, la mitad del paisaje puede estar dedicado a la conservación de la naturaleza, por ejemplo, mediante un espacio natural protegido, y la otra mitad estar en un esquema de agricultura intensiva, pero
habitualmente lo que vamos a tener es un mosaico, ¿de acuerdo? Un mosaico de estas combinaciones de producción agrícola y de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporciona. Bien, la recuperación de la naturaleza en los paisajes agrícolas está recibiendo una atención reciente tanto en por políticas internacionales como regionales, por ejemplo, en la Unión Europea. Por ejemplo, 3 de los objetivos de la cumbre de CAM-Montreal tienen que ver con la recuperación de ecosistemas degradados y el aumento de la sostenibilidad agrícola. Hay varios objetivos de la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad para 2030 que están muy directamente relacionados con los agroecosistemas, y también la Ley de Restauración de la Naturaleza en Europa tiene una sección entera dedicada a los agroecosistemas y también a humedales como turberas, pero actualmente ha sido interrumpida y parte del origen de la interrupción ha sido el malestar en el sector agrario, también en parte o exacerbado como una consecuencia indirecta de la guerra Rusia-Ucrania. Es que en un mundo globalizado nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Bien, desde la década pasada existe un gran debate científico sobre cómo conciliar la producción agrícola y la conservación de la naturaleza. Y existen 2 grandes estrategias. Una es la que denominamos la separación de tierras. Es decir, separemos la tierra donde queremos conservar la biodiversidad de la tierra donde queremos que se produzcan alimentos. Cuanto mayor sea la producción por unidad de área, menos tierra hipotéticamente se necesitaría para satisfacer la demanda de alimentos y, en consecuencia, habría más tierra disponible para conservar la biodiversidad. Este es el argumento de fondo. La otra forma es lo que denominamos la agricultura amiga de la biodiversidad y que tiene muchas etiquetas en el argot agronómico, como agricultura regenerativa, agricultura extensiva, agricultura ecológicamente intensificada, etcétera, etcétera. Hay una serie de adjetivos por ahí que vienen a indicar que agricultura y biodiversidad no tienen por qué ser enemigas irreconciliables, sino que pueden ir de la mano. Bueno, como estas 2 estrategias, como todas las clasificaciones dicotómicas, pues son simplistas, porque en la naturaleza lo que en el fondo nos encontramos es un gradiente de opciones entre la separación de tierra y la agricultura amiga de la biodiversidad. Esto es un esquema fácil de entender. Fijaros cómo en el paisaje de la izquierda y en el paisaje de la derecha la proporción de tierra agrícola y la proporción de vegetación natural es idéntica en ambos paisajes. Lo que varía es la distribución. ¿De acuerdo? Lo que varía es la distribución de esta tierra agrícola y de esta vegetación natural. En el paisaje de la izquierda está restringida a las lindes entre parcelas cultivadas, mientras que en el paisaje de la derecha lo que hay son 2 fragmentos forestales que aglutinan toda esa superficie. Bien. Este es un esquema gráfico de esta separación de tierra. La agricultura convencional permitiría poco espacio para los ecosistemas naturales. La agricultura amiga permitiría más espacio, pero la matriz agrícola
típicamente sería de menor producción que en el caso de la agricultura intensificada. Y hay otro hándicap en este tipo de agricultura amiga, y es que solo se van a conservar las especies características de hábitats abiertos y no necesariamente es de las especies que tienen más valor de conservación en los ecosistemas naturales. En el esquema de separación de tierra, la parte agrícola sería muy productiva, en ella no habría prácticamente diversidad, en la otra mitad del paisaje se podrían conservar los ecosistemas naturales y en ellos toda la constelación de la biodiversidad original. Bien, ¿cuál de las dos técnicas o estrategias es mejor? Distintos trabajos científicos pues, indican distintos resultados. Este es uno que dirigía a esta doctoranda argentina, Paula Barral, y como se puede observar, los niveles de biodiversidad en el esquema de separación de tierra en azul y en esquema de compartición de tierra o agricultura amiga en tinto rojo, pues no son estadísticamente significativos y esto se debe sobre todo a la gran variedad de escenarios que encontramos en los ecosistemas de compartición de tierra. Los servicios ecosistémicos, en cambio, pues parece ser que son ligeramente más elevados en los esquemas de separación de tierra. Luego hay otros trabajos científicos, estos son metaanálisis, es decir, que reúnen la evidencia científica de muchos estudios independientes, por lo que te dan una buena sinopsis de lo que está pasando. Bien, yo he elaborado este marco conceptual para la renaturalización de los paisajes en medios agrícolas, de los paisajes agrícolas o agrícolas mixtos. Aquí se puede observar de abajo arriba aumentan los niveles de integridad ecológica y de derecha a izquierda la intensificación del uso de la tierra. Bien, en los casos extremos tenemos esta naturaleza prístina, bien conservada, y esta agricultura industrial lesiva para la biodiversidad. En niveles intermedios tenemos estos ecosistemas agrícolas más extensivos. Entonces, ¿cómo podemos renaturalizar los paisajes agrícolas? Pues de varias maneras. Una es mediante el uso de la tecnología, la agricultura climáticamente inteligente, etcétera. Ayer un primo mío agricultor me envió un vídeo de un dron con el que ha fumigado contra una peste unos cereales ya crecidos que no podías meter la maquinaria, ¿de acuerdo? Luego, todos estáis familiarizados con sensores que registran la humedad del suelo, que abren y cierran las válvulas de riego, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología puede realmente ayudar mucho a la sostenibilidad agrícola. Otra forma es conservando o retornando a todos estos agroecosistemas de un uso sostenible. Y finalmente, la tercera forma sería separando tierra de la agricultura para ser restaurada. Y en general la recomendación a la que hemos llegado varios investigadores del mundo de forma independiente es que un paisaje agrícola debe conservar al menos el 20% de su superficie con vegetación natural o seminatural. Y, por ejemplo, Lucas Garibaldi llegó también a esta cifra del 20%. En este mapa del mundo está representado por un gradiente de color hasta el rojo oscuro la
proporción del territorio que es tierra agrícola. Y en todas estas áreas rojizas que veis representadas, no se llega a un 20% de hábitat natural o seminatural y ahí son áreas donde se debería incidir. Bien, ¿cómo recuperar hábitat natural a partir de los agroecosistemas? También puede hacerse de distintas formas. Hay una que ha ocurrido mucho durante las últimas décadas en los países desarrollados del hemisferio norte, que es el abandono de la agricultura como consecuencia de la migración del campo a la ciudad. ¿De acuerdo? Cuando se abandonan los terrenos agrícolas, se pueden producir dos escenarios. Uno es la fusión o coalescencia de remanentes de vegetación natural o seminatural que ya existían en el paisaje, por ejemplo, remanentes forestales. Y otra de los escenarios que pueden producirse es la proliferación de nuevas teselas en los paisajes o manchas o rodales de vegetación natural y seminatural. Este proceso de la denominamos restauración pasiva o espontánea, que se basa en la regeneración natural, en la sucesión secundaria, es típicamente muy lento, por ejemplo, en la parte del mundo que estamos, porque son unas condiciones ambientales muy severas, ¿de acuerdo? Pero tampoco lento es necesariamente malo. Bien, en Europa se han producido abandono de tierras agrícolas y de pastizales extensivos, y esta es la predicción para el año 2030 de tierras agrícolas o de uso ganadero extensivo que van a ser abandonadas, que 2030 es pasado mañana, ¿no? O sea, esto es un modelo predictivo. Veremos en lo que se traduce a partir del 2030. Pero bueno, se está produciendo esta dicotomía de abandono de los ecosistemas agrarios extensivos e intensificación de los ecosistemas agrarios que seguimos manteniendo. En cualquier caso, si observamos un mapa dinámico de la superficie forestal en Europa desde 1900, observaremos que tenemos más bosques que nunca. También parece paradójico, pero es así. España no es una excepción. Ahora mismo hay en España más bosques que nunca. Bueno, perdón. Bien, voy a hablar unos minutos de compartición de tierra, porque lo primero que necesitamos es cambiar de paradigma el modelo de producción. Los modelos de producción convencionales lo que vienen a explicar es que cuanto más se intensifica, más aumenta la producción. ¿De acuerdo? Pero esta relación entre producción e intensificación implica muchas cosas, riego, agroquímicos, etcétera. Es realmente una función de saturación. Llega un momento para intensificaciones relativamente elevadas que más intensificación se traduce ya en muy poca producción adicional. Se alcanza una asíntota. Y sí, en cambio, se mantiene el impacto en el medio que produce esta intensificación. Entonces, debemos adoptar el paradigma de lo que se denomina el modelo del mutualismo entre la producción agrícola y la biodiversidad. Este modelo reconoce que la biodiversidad y la naturaleza proporciona procesos esenciales para esta producción agrícola. Ciclo de nutrientes,
retención de los sedimentos, retención del agua de escorrentía, retención de nutrientes, reducción de la intensidad del viento, polinización, enemigos naturales de las plagas. Todo esto lo hace la biodiversidad para la producción agrícola, ¿de acuerdo? Entonces, la intensificación, si bien aumenta de forma directa la producción por unidad de área, disminuye estos otros servicios paralelos que la naturaleza o la biodiversidad está prestando a los ecosistemas de forma gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, este paradigma reconoce una función entre producción e intensificación que es bimodal, como veis, en forma de joroba, de tal manera que intensificar a partir de este pico de producción es simplemente crear huella ecológica de manera gratuita. Y no necesariamente más redituable para el productor. Después hablaremos de esto. Bien, la agricultura amiga de la biodiversidad ofrece muchas posibilidades que se basan en la gestión de la biodiversidad, aprender de las lecciones de prácticas agrícolas tradicionales. Digo aprender porque nadie va a volver al buey o al burro, ¿verdad? Pero sí se pueden aprender muchas cosas. La transformación en agroecosistemas orgánicos, también la transformación de cultivos y pastos simples en sistemas agroforestales, pero hoy yo lo que quiero resaltar ahora es lo que denomino la manicura de los campos agrícolas. Es decir, el establecer medidas o introducir elementos que tienen un efecto desproporcionadamente elevado en la biodiversidad en comparación con la pequeña superficie que ocupan. Un ejemplo característico son las cercas vivas o setos, que son bosques reticulados o podrían ser bosques reticulados en los paisajes agrícolas. Bien, y estos elementos de manicura que no compiten por el uso del suelo, pues permiten producción agrícola, incremento de la biodiversidad y los servicios de esta biodiversidad, tanto a escala de parcela como a escala de paisaje. ¿De acuerdo? Bien, esto es un esquema de cómo en un paisaje agrícola que muchas veces no presenta nada de vegetación natural o seminatural, se ha introducido una red de setos y de islotes forestales. Insisto, esto puede ser una superficie inferior al 10% de la tierra agrícola útil. Bueno, a partir de aquí hay dos ejemplos o dos escenarios muy contrastados que se producen y se están produciendo. Uno es el del abandono de las tierras agrícolas. Entonces, estas cercas vivas y estos islotes forestales lo que harían es asistir la regeneración natural y acelerar la restauración espontánea, porque lo primero que tiene que haber para esto es una lluvia de semillas. Tiene que haber árboles o arbustos que produzcan semillas para que haya esta regeneración natural. Yo he estado en paisajes y probablemente muchos de vosotros también, es que no hay un arbusto, un árbol madre en varios kilómetros cuadrados. Vamos, en Castilla esto es muy frecuente, Castilla es muy frecuente. Pero la tierra agrícola puede seguir siendo cultivada, entonces estas cercas vivas y estos islotes forestales simplemente se mantendrían, se desarrollarían hasta donde el tractorista decide, ¿de acuerdo? Tiene una capacidad de intervención sobre ellos y, bueno, eventualmente podría perderse alguno por cualquier circunstancia, pero en cualquier caso aquí tenemos el potencial y una enorme cantidad de biodiversidad que puede ser conservada ahí y una gran capacidad de
de prestación de servicios favorables para la producción agrícola. Bien, no sé cuánto tiempo llevo, perdón, no querría extenderme. 20 minutos. Vale, bueno. Bien, hace poco realicé un metaanálisis, es decir, una revisión de la evidencia científica cuantitativa de este impacto de los setos en la conservación de la biodiversidad y en distintos servicios. Y lo que encontramos es que, efectivamente, los setos, las redes de setos, en distintos escenarios y salvo excepciones, aumentan notablemente la biodiversidad en los paisajes agrícolas. El impacto en los servicios ecosistémicos es menos claro, pero quiero resaltar uno. Aumentó de una forma muy notable los servicios de provisión. Es decir, cosechas en el ámbito agrícola es estas cosechas y es por todas estas funciones y procesos que la biodiversidad realiza a favor de la producción agrícola y que he comentado: enemigos naturales de las plagas, polinización, retención de suelo, retención de nutrientes, etcétera, etcétera. Es decir, que una red de setos bien diseñada en un paisaje agrícola, la evidencia científica lo que muestra es que aumentaría la producción agrícola. ¿De acuerdo? Entonces, hay que huir de este temor. Ahora estoy hablando como productor, porque yo soy olivarero y también gestiono fincas agrícolas y los productores debemos huir de este temor a que las actuaciones como plantación de setos lo que van es a minar nuestro bolsillo. No es así, y además la primera ganancia es el no gasto. Bien, hace unos años la Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia me encargó el diseño de una red de setos en la cuenca sur del Mar Menor. Hicimos el diseño y obviamente entregamos el trabajo. Entonces, distinguimos cuatro prioridades: setos, aguas abajo de la parcela para interceptar la escorrentía superficial, setos en los laterales para interceptar la escorrentía secundaria. Luego, aguas arriba de la parcela habría setos para la conservación de polinizadores y de enemigos naturales de las plagas, que también estaba contemplado en este decreto ley. Y finalmente, el cuarto orden de prioridad correspondería a setos o barreras vegetales interiores. Hicimos también una evaluación de los más que metros, kilómetros de setos que habría que plantar. ¿De acuerdo? Bien, la agricultura sostenible es por definición así desde la perspectiva ecológica, pero la pregunta es, ¿es también sostenible de la perspectiva social y financiera? Esta última es la que va a preocupar sobre todo a los productores. Y esto no está corriendo, ¿eh? La respuesta es que sí. Yo en este libro que les comenté he analizado toda la evidencia científica también relacionada con la sostenibilidad financiera de los sistemas agrícolas sostenibles y la respuesta es que sí. Y bueno, traigo un ejemplo ilustrativo que son viñedos en Chile. Los murciélagos consumen polillas, como sabéis, y una de las principales plagas del viñedo y de otros muchos cultivos, del arroz también, son polillas, y esto tiene una traducción económica lo pone aquí, entre 188 y $248 por hectárea y año.
¿de acuerdo? El servicio que prestan los murciélagos y lo que implicaría promover a los murciélagos. Bien, bueno, ya para terminar, todos sois bienvenidos a visitar un laboratorio de campo de restauración agroecológica, está en Valdepeñas, Ciudad Real. Ahí realizamos multitud de buenas prácticas agrícolas. Todas estas son aplicables también en la región de Murcia, con distintas adaptaciones, ¿de acuerdo? Y fotos ilustrativas como el laboreo en líneas clave, franjas agrícolas sin cultivar en los bordes de los caminos, la plantación de los setos o cercas vivas. Bueno, estos son líneas de media tensión que se van a desmantelar por el impacto en la avifauna. Charcas construidas. Rehabilitación de elementos etnográficos. Mirad, esto es un hotel para murciélagos, plena ocupación, cabrían 4.000 individuos. Posaderos para las aves, muchas son depredadoras, por ejemplo, de roedores, que en consecuencia aliadas de los agricultores. Y luego también se separa tierra como es la restauración de esta nava o humedal, que antes el tractor llegaba hasta la orilla, ahora se deja una microcuenca para recuperar el humedal. Allá. Y luego unas tierras en faldas de cerros pedregosos muy poco productivas, donde ahí lo que se gastaba es más gasoil, neumático, hierro de los arados que la agricultura, la producción agrícola, pues simplemente se han abandonado para regeneración natural. Como explico a mis estudiantes, la biodiversidad es muy agradecida. En cuanto le das una oportunidad va a retornar. Al primer año de abandono ya había plántulas de encina. Bien, he elaborado unas conclusiones, pero quizás las dejo aquí para leerlas en un segundo, pero bueno, todos ahora presenciamos una transición energética hacia las renovables. Yo creo que es evidente, cualquier ciudadano se da cuenta de esto. Yo creo que es cuestión de unos años que lleguemos a una transición agroecológica, porque todos estamos en el mismo barco, ¿de acuerdo? Consumidores, productores. Para mí esto tiene que ser el cruce de dos caminos. De arriba abajo, gobernanza, políticas, incentivos para la producción agrícola, y de abajo arriba la educación del consumidor, que tenga formación y sensibilidad para escoger alimentos, comprar alimentos producidos de una determinada manera. No todo vale, ¿de acuerdo? Bien, y quiero agradecer a las agencias que han financiado mis investigaciones sobre todo esto que he hablado y bueno, siempre invitan a hablar a uno, pero detrás suele haber muchas personas. En mi caso quiero agradecer la ayuda de muchos estudiantes, colegas, revisores de mis publicaciones. Y gracias por la atención.